seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Sí, así son cositas. El mundo está casi al revés, no casi, menos mal que no está al revés, porque andaríamos entonces en la cabeza, ¿no? Y los pies para arriba. Pero los de Europa están ahora patas arriba, porque es de noche y nosotros estamos, ¿cierto? ¿No creen ustedes eso? Vaya seriedad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ah? Amén. Bien, bien, amén. Bueno, verdaderamente que cuando llegamos a Cristo es importante darnos cuenta de que debemos aceptar una nueva vida, ¿no? Y una libertad. Dios nos da la libertad de pensar, de hablar, de sentir de una manera diferente a cuando estábamos en el mundo. En el mundo estábamos atados a nuestras pasiones, estábamos atados allí a cosas que podíamos mentir para pisar a otro. No sé si me entienden esa terminología, ¿no? Aquí le damos un codazo al otro, pero cuando venimos en Cristo debemos vivir por fe, ¿cierto? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo quiero hablar de la fe. Pero hay un problema cuando a veces llegamos a Cristo, y es que creemos que la fe en Dios es un sentimiento. Y yo quiero decirle que no lo es. La fe no es un sentimiento. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? En realidad nuestra fe se hace evidente cuando vivimos o enfrentamos tiempos difíciles, cuando hay pruebas que el enemigo pone o la gente nos pone, y en aquellos momentos cuando no se puede, cuando no es posible, cuando no hay nada para acogernos y para decir puedo hacerlo, o cuando se acaban las fuerzas, o ante los grandes obstáculos que hay en el camino, ¿cierto? Bueno, me parece que eso pasa allí en Valencia, en España, pero aquí no, porque todo, ¿cierto? Tenemos obstáculos, hay dificultades y las habrán hasta que estemos con el Señor Jesús. Ese día estaremos diferentes allí, ¿no? Pero siempre habrá en el camino esos obstáculos que los crea el enemigo, los puede crear otra persona o nosotros mismos. ¿Cuáles serán los más difíciles de vencer? Los que nosotros creamos. Porque nos tenemos que convencer a nosotros mismos que está mal. Por lo general, los obstáculos que ponemos creemos que están bien. ¿Ah? Así que debemos tener cuidado. Y es allí donde es vital seguir creyendo. Siempre sigamos creyendo, no cuestionemos a Dios y podemos seguir caminando conscientes de que el Señor se moverá a nuestro favor y saldremos más que victoriosos en el tiempo que Él cree que es correcto. No en el tiempo que tú es correcto. Ah, sí, esto tiene que ser así, es tu tiempo. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es muy diferente al tuyo, porque tu tiempo tiene que ver con tus pensamientos. Inclusive la fe de muchos tiene que ver con sus pensamientos y con sus anhelos, con sus deseos y con lo que ellos quieren que suceda ahora mismo. Y Dios es muy inteligente. Y quiero hablar de una persona en especial acerca de la fe, que es muy interesante, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es el profeta Elías. Todos conocen de Elías, ¿no? Wow, tremendo hombre. Le cortó la cabeza a un montón de gente. Y yo digo, ¿usted cómo hace? Ahora la cabeza de alguien con una espada, a ver qué pasaría. Un poco difícil, ¿cierto? Como que no lo haría. Pero él, allí nombra 450, pero son más de 450 realmente, ¿no? Los que, ¿no? Si usted escudriña correctamente, te vas a impresionar. Por lo menos no dice que recibió ayuda para hacerlo, ¿no? Así que era un tiempo que se vivía de esa manera. Eran los profetas de Baal, ¿no? ¿No han leído? Lean Primera de Reyes entonces. Ya tienen una tarea. Primera de Reyes, capítulo 1 y así hasta que lleguen al capítulo que corresponde a lo que les estoy diciendo. El nombre de Elías tiene un significado. Todo nombre en la Biblia tiene un significado. Todo acontecimiento tiene un porqué. Y todo lugar tiene un nombre debido a algo también, ¿no? El nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios. O sea que Dios es mi Dios. Es lo que está diciendo. Dios es mi Dios. ¿Y por qué lo dice así? Porque seguramente había muchos dioses allí y entonces el papá y la mamá de ella tomaron una decisión por algún motivo de que Dios es mi Dios, ¿no?
usted debe tomar una decisión en su vida de que Dios es su Dios, no el dinero, no los hijos, no su país, no el equipo de fútbol, no el coche, no la casa, no Estados Unidos, no nada. Es Dios el que es tu Dios, y cuando Dios es tu Dios, tu fe va en acción. ¿Amén? Amén. Eso ya lo entendimos. En el tiempo del profeta Elías era un poco increíble, ¿no? En los días cuando el gobierno de Acab, que era el rey allí, oficialmente apoyaba la oración, la adoración al Baal, al dios ¿no? Creo que habéis estudiado un poco eso, me imagino. Si no, pues era un dios ahí, porque si me pongo a entrar ahora en detalles, de hecho le ofrecían hasta hijos, le ofrecían hasta de todo, ¿no? Era un dios así un poco extraño, no era el Dios nuestro, ¿no? Llegó a tal motivo que todo el pueblo ya llegó un momento en que Elías le dijo a Dios, creo, si no me equivoco fue Elías, ¿no? Le dijo, yo estoy solo, le dijo. Y Dios le dijo, chico, porque Dios parece que tenía acento cubano, le dijo, chico, que no estás solo, le dijo. Hay 7,000 como tú, ¿cierto? Entonces Elías despertó. Imagínate cómo estaba todo. No estoy diciendo que Dios es cubano, no lo vayan a tomar ni que hablaba así. Pero es como porque nos riamos un poco, que están más serios que yo. ¿Ah? ¿No? Entonces él tenía que restaurar el templo, se restauró allí realmente, muchas cositas pasaron. Y habían muchos dioses, y aún el nombre de este profeta decía la verdad. Dios es mi Dios. Así que cada vez que veían a Elías, pensaban, Dios es mi Dios, Dios es mi Dios, Dios es mi Dios, Dios es mi Dios. Era un tiempo crucial en la historia del pueblo de Israel, y parecía como si la adoración del verdadero Dios podía ser completamente eliminada en el reino del norte. Había reino del sur también, ¿no? Pero en el reino del norte. Y hoy en día parece que la adoración a Dios está terminada en los Estados Unidos, en Europa, y en todo lugar. No estamos lejos de lo que pasó en ese tiempo. Parece que es más importante mi país, parece que es más importante mi equipo de fútbol. Pero pastor, si yo no tengo otros dioses, yo amo al Señor, pero no vengo porque hay un partido del Barcelona contra el Real Madrid y me enojo por esto y me enojo por lo otro. Ese no es tu Dios, querido amigo y hermano, en el día de hoy. El Dios es tu Dios, el que te da vida y el que te va a llevar al cielo. Y si tú no sigues ahí, te vas al infierno. Es así de sencillo. A ver si te enojas, a ver si crees. Tenemos que despertarnos. Mi esposa ayer enseñó un tema muy importantísimo, ¿no? Esta semana nos estamos dedicando a que crezcas tú y conozcas lo que es la fe, lo que conozcas lo que tienes en Dios. Cada semana estamos tocando un tema. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer para lo que viene. La fe no es un sentimiento. Usted no va a poder creer en Dios si tiene dinero o no tiene Dios. En Dios se cree y se acabó. ¿Me comprende? Entonces, ayer era un tiempo muy difícil. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal y de los arboledas, pero eso es otra cosita, ¿no? Otro tema para tocar, otro tipo de personajes, ¿no? Hoy tenemos homosexualidad, dentro de eso tenemos un montón de sexo libre, hay cantidades de nombres porque hacen barbaridades, pero te le digo, eso no es nada en comparación a lo que yo hago creyendo en Dios, ni leyendo la Biblia, ni orando, ni cumpliendo lo que Dios quiere. Ellos no creen porque no conocen, y los que conocemos pero no leemos y no practicamos, ¿qué será? ¿Qué será? Por eso tenemos que ver que la fe se nutre de la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, tu fe no se nutre. Miren, no hay tamaños de fe. La gente ha pensado que la fe es como un tamaño, así, Señor, dame más fe. El Señor te dice, ya te di una medida de fe. Lo que tienes es que poner la fe en acción. Lo que tienes que leer la palabra. Cada vez que lees la palabra de Dios, la fe tuya se pone en acción, se nutre para accionar, como el niño que come bien y entonces sale. Hay niños que cómese la comida que te vuelves como Superman, ¿no? Y hacen así, ¿no? Por lo menos mi nieto, ¿no? Y a ver, otra cucharada más, y lo engañaba, porque la verdad es una mentira. Cuando terminó de comer, eres fuerte como Superman, me dijo, no, abuelo, yo sé que eso no es así. Pero le gustaba jugar con el abuelo. Él dijo, voy a engañar a mi abuelo. Tiene 3 años. ¿Ves? Entonces, es así. Así que hay gente orgullosa, y etcétera.
Los arboledas eran orgullosos del favor de la corte que había en esos tiempos, eran glorificándose en su repentina llegada al poder. Era un partido prácticamente allí, llegaron al poder, aquí soy yo. Entonces hay gente que también por X o Y circunstancia en el día de hoy se pone en una posición, si conozco más de Dios, si conozco así. Eran insolentes, eran avaros, eran escandalosos, eran envilecidos, ¿no? Y allí se empezaron a perseguir a los cristianos, a los creyentes, ¿no? Que habían llamándole creyentes también, y comenzaban, ellos ardían con furia y querían que Dios desapareciera. ¿Y cómo es hoy en día? Hoy en día es igual, de otra manera, pero igual. Ya no le voy a decir a este que soy cristiano porque van a creer que soy tonto o porque no sé qué. Así que toda la tierra parecía estar en apostasía. Apostasía significa que abandonaba la verdad en el día de hoy. Hoy en día mucha gente abandona la verdad pero sigue yendo a la iglesia. Adentro en la congregación, santo, aleluya, y fuera se convierten en personas totalmente diferentes. Entonces la Biblia le llama a personas que se alejan de la verdad. Por lo tanto, una persona que se aleja de la verdad es alguien que una vez creyó, pero que ha rechazado la verdad de Dios y se llama apóstata. La apostasía es una rebelión contra Dios. Así que tenemos que tener cuidado en lo que hablamos, lo que decimos, ¿no? Así que de todos los miles de Israel, solamente 7,000 quedaban, los cuales no habían doblado sus rodillas o habían besado la mano del Baal pero estaban allí paralizados con temor. Habían unos, pero estaban paralizados, no se movían, no decían que me maten. Y así le pasa a muchos cristianos, ¿no? Se paraliza, no dice nada, porque, no sé, la vida, las experiencias mías que he tenido, dice, son así. Así que tenemos que tener cuidado con esto y verdaderamente hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No era esa existencia. Imagínate que Elías no sabía que existían esos miles. No lo sabía, porque calladitos, no era conocida su existencia para Elías. Y en la hora de la gran soledad, él se le vino. ¿Qué es esto? Estoy solo. ¿Qué sucede? Y así le puede pasar a muchos. Así que hay muchos paralizados. Amén. Así que tengamos cuidado con esto. Así que allí Dios también hizo una demostración dramática contra este Dios que existía. Dios toma un momento y va a tomar una decisión y va a hacer cosas dramáticas también en este tiempo. Y va a utilizar a su pueblo, a aquellos que viven por fe, a aquellos que se creen los dioses del cielo. Esto de Baal era como era el dios del cielo. El cielo tiene un dueño, se llama Dios, Yahvé, Jehová de los ejércitos, o como le quieran llamar. Amén. Así que dejemos los afanes de este mundo que nos hacen pensar que todo tiene que suceder ahora mismo. Si no sucede esto ahora mismo, no pasará nunca. No, pero te voy a decir, la fe te asegura que todo va a suceder en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Si no es hoy, será mañana. Pero todas tus oraciones serán cumplidas si sigues creyendo. No tengas prisa. Prepararnos para el tiempo de Dios es muy importante. Vamos a ver ahí Primera de Reyes, capítulo 17 y versículos 8 y 9. Y entramos ahí a la media parte de la predicación, ahí en donde dice, vino luego estamos hablando del profeta Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vaya problema imagínate, que vaya donde una mujer viuda para que lo sustente, y más en Sarepta de Sidón. A mí me encanta todas estas palabras, Sarepta de Sidón, la mujer viuda, y la historia de lo que sucedía en ese tiempo, porque era un poco dramático que Dios estuviera llamando al profeta y qué va a pasar allí. Y vamos a descubrir eso, vamos a leer solo de ese capítulo hasta el versículo 17 en esto, y lo desarrollamos
esa prédica, enseñanza allí, para que nos demos cuenta que la fe no es un sentimiento, que tú y yo dentro de nosotros estamos preparados, tenemos esa vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús ahora, y que por eso debemos dejar las maneras y el modo de ser que este mundo nos tenía atados cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Muchos son emocionales, otros son sentimentales, otros son voluntariosos, otros son muy ¿cómo se llama? Piensan mucho y lo que piensan lo hacen, y otros son muy intelectuales, pero Dios es un Dios para todos y Dios actúa en todos. Y primeramente quiero decirte que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Nunca dudes de la palabra de Dios. Vamos a mirar allí que le dice Dios a Elías: levántate, vete a Sarepta. Dios condujo a Elías del arroyo seco a una ciudad gentil, porque en donde estaba Elías en ese tiempo era un lugar donde había un arroyo bien seco, y lo estaba llevando a una ciudad gentil, o sea, una ciudad que no creía. Tú puedes que te sientas a veces que tu vida es como un arroyo, que no tienes a tu familia, que no estás... Yo en España, allí en Valencia, tenemos gente de todas las naciones, y cuando se ponen así muy sentimentales, digo, vete para tu país, y se acabó el problema. Vete, despiértate y vete para allí. ¿Qué haces aquí?, les digo. Porque nunca están en la iglesia ni en el país. Entonces la persona que no tiene el corazón en la tierra donde vive jamás será prosperada, y tiene una prosperidad agónica. Nunca disfrutan lo que tienen, ni tienen fe para ir más adelante. Así que tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Así que Dios condujo a Elías del arroyo seco a una ciudad gentil. Ese era un movimiento inusual y desafiante para que Elías lo llevara a cabo. Dios te va a poner a veces en desafíos inusuales para que los lleves a cabo, pero Él va a estar contigo y prosperarás. Pero entonces es ahí, pero como Dios no puede sacar de aquí para allá, yo no veo muy claro esa cosa. Tengo que traspasar esos cristales, se van a romper. No, es ahí cuando no tienes que tener sentimiento, porque ahí pensamos, se va a romper, ¿y qué va a hacer de mí? Me cortaré. Entonces esa fe, en vez de ser fe, es un sentimiento. Porque cuando Dios te da una orden es para que tengas fe, no sentimientos. Porque la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe no es un pensamiento, ni es algo intelectual, ni es algo voluntarioso. La fe es la fe. Porque Dios es Dios. ¿Y cómo me lo explica? La fe, Hebreos 11:1, todos lo saben, pero yo no quiero hablar de ese versículo. Porque yo quiero hablar de que la fe no es un sentimiento, porque el cristiano tiene problemas porque le pone mucho sentimiento a la fe. Es más sentimiento que fe. Elías pensaría, estoy aquí en el arroyo seco por la sequía que había y por todo esto, y ahora me manda donde un gentil. ¿Qué es eso? A veces tú no vas a entender lo que Dios quiere, pero no te preocupes en entenderlo, porque si quieres entenderlo pones tu intelecto, pones allí tus emociones y tus sentimientos. Y siempre que la fe es emocional, no te lleva a ningún lado. ¿Me entienden? Estoy mirando a todos a ver si están despiertos. La hermana no sé por qué se puso las gafas de James Bond a ella. Sí, yo sé, pero... Hermana, déjenme reír a mí un rato también, por favor. ¿No? Es que me gusta molestar un rato. ¿Amén? Amén. Iba a decirle algo, pero no se lo digo. Mejor me quedo callado. Actúa por fe. Porque usted me dice que tiene una lista. Actúe por fe. Actúe por fe. No se le van a salir los ojos. Se lo garantizo mientras yo esté aquí. Amén. Amén. Era un movimiento inusual de Dios. Ahora es un movimiento inusual para nuestra hermana. Va a estar toda la reunión oyendo y viendo la palabra de Dios, actuando en su ser. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios transforma. Pero si le ponemos sentimiento a la palabra de Dios, no hace nada. Porque es solo sentimiento. La fe no es un sentimiento. Dios seguía trasplantando, o sea, plantaba en la confianza y autoridad que Él tiene en Elías. Lo estaba preparando para ese golpe que iba a dar.
Así que Dios, siempre cuando te mueve, cuando suceden cosas, esta iglesia tal vez menguó y empezamos, ay, ¿qué sería? ¿Será que hicieron algo malo? Ay, que los hijos de los pastores, no, mis hijos tampoco están en la iglesia, nuestros hijos están en Suecia y nosotros en Valencia. Y le ponemos ese sentimiento, esa emoción. Y yo le digo, ¿y por qué los hijos suyos no están aquí sentados entonces? ¿Dónde están? A ver, no los veo. Es que es fácil ponerle sentimiento a las cosas. Yo conozco a los chavales desde pequeños, a los hijos de ellos, pero no conozco a tus hijos. Entonces el sentimiento lo volvemos en una crítica. La palabra de Dios dice, si tú eres salvo, tú y toda tu casa lo serán. Es una promesa para vivirla. Así que yo no estoy criticando a tus hijos, no te estoy criticando a ti, solo te estoy diciendo, tal vez ahora tus hijos están en un valle secos y estén pasando al lado gentil, pero Dios tiene un propósito para ellos con eso y se van a pulir y van a cambiar y van a estar un día adorando al Dios Todopoderoso. Pero cambia primero tú en tu casa también. ¿Ah? Así que Dios seguía trasplantando allí en Isaías, en Elías, ¿no? Plantaba en él la confianza y la autoridad de Dios. En estas circunstancias, cuando estamos viviendo, Dios quiere plantar su confianza. Imagínese usted, Dios quiere plantar la confianza de Dios en ti y quiere plantar la autoridad de Dios en ti. ¡Wow! ¿Cómo cuando estás así bien y el dinero lo tiras? ¿Qué confianza? La gente empieza con los sentimientos, el dinero, y empiezan a mostrar los roles. Bueno, roles no, tampoco los relojes. Yo no sé, yo ya no vivo para esas cosas. Me gustan los relojes, sí, a mí. Pero no vivo para los relojes, no son un Dios. ¿Me comprenden? Entonces la fe es importante. Que no sea un sentimiento en tu vida. Amén. De casa sacó a Elías a Jezreel, a Querit, porque estaba en Querit, allí un lugar, una ciudad, un pueblo, por allá estaba, ¿no? Y lo saca de ahí. Ustedes han salido de Cuba, de Nicaragua, de Hialeah, de aquí a la vuelta en Miami Gardens. ¿No? Porque Dios quiere plantar su confianza en ti. Imagínate. Wow. Wow. Para que tu fe sea activada y haya autoridad en ti. Amén. Amén. Wow. ¿Y sabes qué pasaba? Cuando Dios estaba en esos momentos trasplantando en él. Una trasplantación, cuando nos pone algo Dios, algo que no es nuestro sino de otro, ¿cierto? Me van a trasplantar el corazón, ¿no? Es el corazón de otro. Entonces Dios estaba trasplantando allí en Elías su confianza y su autoridad, y Dios hace lo mismo en ti y en mí, en nosotros. Amén. Amén. Así entonces le hacía cada vez más fuerte al profeta Elías, y tremendas cosas que hizo el profeta Elías, ¿no? También debemos de recordar que esta región en general era el lugar de donde salió la reina impía que se llamaba Jezabel. Wow. Una mujer que tenía un espíritu de sensualidad, un espíritu feo, que los hombres se agradaban si la averiguas. Ahí tenía muchas cosas, ¿no? Pero ese espíritu de sensualidad estaba en ella grandemente, ¿no? Elías estaba visitando ese territorio enemigo. Tú tal vez Dios te ha puesto en un territorio enemigo, no en la discoteca, ¿no? Por favor, ahí no. Pero territorios enemigos es tierras que tenemos que conquistar para la gloria de Dios, no nuestra. Tal vez estás pasando un momento amargo y difícil. Tal vez tus hijos no están aquí. Ese es un territorio en donde el enemigo te ataca en los pensamientos y en cositas. Allí los hermanos, pastora, yo tengo que tener otro trabajo más. Ay, ¿por qué? Le digo yo, porque es que yo le mando todo el dinero a mis hijos y trabajan. No, es que no hay trabajo en mi pueblo, en mi país no hay trabajo y viven 40 millones, 30 millones y como más del 90% tiene trabajo, pero los hijos de esa persona no tienen trabajo. Que usted no conoce las situaciones de mi país. Dios las conoce y es más importante. Dios actúa en todo lugar. Amén. Es así. No estoy hablando de nadie en especial. Estoy hablando de que no le meta sentimientos a la fe. No se van a aclarar si no le mando los 100 pesos o los 200 euros o no sé qué. Y entonces yo me hago pobre
y ellos se hacen vagos. Pero usted no, ellos que hagan, si se comen un grano de arroz, que se lo coman, van a ser más nutridos, y usted aquí vive una vida tranquila también. Amén. Entonces debemos recordar que Elías estaba visitando territorio enemigo y mostrando el poder de Dios en una área donde Baal era adorado, aunque inefectivo por la sequía. Allí, ¿qué pasaba? ¿Qué está gobernando aquí en ti y en mí? ¿Qué está gobernando en este país? Decimos, en Miami, como es una tierra de turismo y todo eso, hay un espíritu laxífico grande, hay una potestad allí, aquí, de principados, de mirar el trasero de las mujeres y los tíos que van así de cuerpo, tenían cuerpos geométricos, triangulitos, y toda la gente quiere mostrar lo que tiene. Vaya nomás a un mall ahí, y van ahí, hombre, porque eso es lo que impera, cómo me veo, cómo soy mejor, soy esto, y eso no es así. Amén. Estoy hablando un poquito de todo, pero démonos cuenta que es necesario conocer las palabras de Dios y sus promesas para que la fe nuestra sea activada y empiece a ser una fe creativa, no una fe sentimental, emocional. Amén. La fe puede crear. Por fe, dijo Dios, hágase la luz. Es una fe creativa. Habló una palabra que se convirtió en algo creativo. Por fe sus hijos van a estar en este país. Los que no tienen hijos aquí en este país, no sé quién no los tenga, pero aquí van a estar. Pero usted empiece a tener la fe creativa. Pero la fe creativa no es que usted quede pobre y cuando vengan no tiene ni cómo recibirlos. La fe creativa no es aquella que usted solo se preocupa en tener un lugar para que venga el Señor a ellos van a vivir en otro lugar tarde o temprano y usted los va a llevar a Cristo más bien. Y entonces ellos van a prosperar en este lugar. Que no sean como nosotros, ¿cierto? Que sean mejores. ¿O no? ¿Quién no quiere que sus hijos sean mejores? Pero que te quieran a ti. Pasará un tiempo en que tal vez estén lejos de ti. Aunque vivan cerca, pero necesitan pasar como el profeta. Tiene que, la autoridad de Dios tiene que entrar en ellos. La confianza de Dios, porque cuando los hijos están con nosotros, no conocen esa autoridad, conocen la autoridad de los padres y la confianza de los padres. Y luego cuando lo vemos de lejos nos da tristeza como van, pero si están en Cristo, no se preocupen, Dios les va a cuidar y va a implantar su autoridad y su poder en ellos para que crezcan y sean diferentes. Amén. ¿Es así? ¿No? Por eso es necesario conocer la palabra de Dios y sus promesas, pues son fieles porque Él lo es. El Señor envía al profeta Elías a Sarepta de Sión y allí encuentra, como ya Él se lo había dicho, a una viuda. Aquí se pone peor la cuestión. No solamente que Sarepta de Sión era tierra enemiga, pero ahora encontrar a una viuda gentil, peor todavía. Una viuda, ¿qué voy a hacer? Dios cumple sus promesas porque tiene una naturaleza santa. Amén. Él no miente, no engaña, no queda mal, ni crea falsas expectativas y por eso puedes confiar completamente en Él, porque la confianza de Dios Él la planta en ti. Su confianza está plantada en ti. Cada situación difícil, todo lo que vivas, Él pone una confianza y una autoridad de Él en ti cada vez mayor, que vaya creciendo la confianza y la autoridad. Eso sí, para que tu fe no sea sentimental, no sea un sentimiento. La fe en Dios no es un sentimiento. La fe en Dios es la fe en Dios. Es creer que Él no engaña. Es creer que Él no miente. Es creer que Él es un Dios fuerte y poderoso. Es creer que Él te sacó de la oscuridad para ponerte en la luz. Amén. Amén. El Señor tenía planeado un gran milagro en ese lugar. Pero quería la obediencia del profeta y la acción obediente de la viuda. ¿Cómo puede ser si una viuda gentil? Dios es Dios de todos. Así hasta Dios es Dios de hasta los que no creen en Él. Porque una cosa es que no crean en Él, pero Él creó a todos. Y si Dios creó a todos, somos criaturas suyas primeramente. La Ford crea y construye autos, ¿de quién son?
¿De la Volkswagen? No, son de la Ford. ¿Me comprende usted? Una vez que el coche está vendido a usted, es de la Ford todavía, pero es suyo. ¿Está bien explicado? ¿Lo entiende? Sí, pero ahora no se puede decir, ay, mis hijos son salvos y son de Dios. No, en ese momento no, son criaturas de Dios. Pero Dios está preparando un milagro. Salió el profeta a un lugar, llega a otro lugar y luego encuentra allí una viuda. Era tremendo, Dios cumple, pero necesitaba que él obedeciera y Dios preparó a la viuda para que lo que él le había dicho al profeta, lo que el profeta obedeciera, se haría real en la viuda. Dios ya había tocado a la viuda y ella no se había dado cuenta. Dios, usted está orando, usted está ayudando. Dios quiere que tú le obedezcas primeramente a leer la palabra, que te congregues, que le cumplas a Él con lo que es de Él. Tú tienes que dar tiempo para la oración, tú tienes que dar tiempo para la lectura bíblica, tú tienes que empezar a cambiar tu manera vieja de ser. Da a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. En muchas iglesias se predica, dé a Dios lo que es de Dios y se habla del dinero. El dinero es una parte, no es todo. Los diezmos son de Él, no son tuyos, y se acabó el problema. Las ofrendas son los que hacen una multiplicación en tu vida. Hay gente que no necesita dinero, pero ofrenda, porque los que tienen a muchos les cuesta dar. Entonces es un sacrificio, y Dios actúa en lo espiritual muchas veces cuando tú das material. Ay, pero es que yo quiero más. Ese es el problema de Dios, Él da con lo que quiere. Pero si usted cumple, vas a ver cómo primeramente lo espiritual, la parte de la autoridad y la confianza en ti crecerá de parte de Dios. Entonces tu fe es tan fuerte que nada ni nadie podrá derrocarte a ti. ¿Amén? Tanto Elías como la viuda escuchaban a Dios y ambos deben obedecer la voz del Señor. Elías debe ir a Sarepta de Sidón y la viuda debe alimentarlo. Y mire lo que le pasa allí con la viuda. Porque la fe tiene milagros, amigo. La fe tiene milagros. Primero, para ver que la fe no es un sentimiento, es porque Dios cumple su palabra. Segundo, la fe tiene milagros. Recuerde siempre eso. La fe tiene milagros. Si su hijo, si su esposo, si la situación es difícil, ¿qué le importa a usted que sea difícil? La fe tiene milagros. ¿No? Pero la fe también tiene enemigos. La fe tiene enemigos. Y uno de ellos es el enemigo. Y el otro eres tú. Porque te vuelves con una fe sentimental, de sentimiento. Versículos 10 y 12 del mismo capítulo de Primera de Reyes. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y luego, versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Una gentil, de repente, le dice, vive Jehová tu Dios. No le dijo, vive Jehová mi Dios. Fíjate, ni siquiera le dijo. ¿Cuántas veces ha escuchado a su hijo que dice, bueno, parece que ese Dios en el que tú crees responde? O a veces dice, ese Dios en el que tú crees no responde, ¿no? O sea que Dios ha estado ahí, usted no se preocupe que no cree, o usted no se preocupe que está como está, porque a veces nuestros sentimientos hacen que veamos mal a nuestros hijos o a las circunstancias. Y le dice ella, vive Jehová tu Dios, no mi Dios. Ella no dijo mi Dios. Seguramente yo no sé si el Dios de ella era Baal, porque todo ese pueblo pertenecía a creencia a Baal, ¿no? Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Vaya situación, y nos dejemos morir. O sea que esta vida no era rica, ¿eh? Peor todavía, no tenía ni para comer, como se dice. Tierra enemiga y no tenía para comer. Circunstancias, situaciones tan extrañas. Pero ella, qué raro, sabía que Dios, tu Dios, viva tu Dios. O sea,
Tu Dios lo sabe, estaba diciendo la palabra, y vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, ese Jehová tuyo sabe que no lo tengo. ¿Cómo tiene una mujer pía? No conocía. Tus hijos, tu familia, el jefe. Muchas veces habla de Dios, ¿no? No, ese Dios que tú tienes parece que no funciona. Es porque han estado analizando. Dios ha estado metiendo sus manos allí, limpiando un poco la escoria, lo feo que hay allí, ¿no? Entonces, las viudas eran notables por su pobreza en el mundo antiguo. Las viudas eran súper pobres en el mundo antiguo. Sale de un lugar para otro peor, ¿no? Yo aprendí en Centroamérica, dicen que salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. Madre mía. O sea, de las malas a las más malas. Y este hombre aquí venía de un lugar seco, llega a tierra enemiga, una viuda que no tiene ni para comer, no cree en Dios, y ahora le estoy pidiendo pan. Las viudas eran notables por su pobreza en el mundo antiguo. Dios le dijo a Elías que fuera una viuda gentil y recibiera provisión. Probablemente parecía que tenía más sentido el esperar junto a un arroyo seco que estar ante esa viuda. A veces tú dices, prefiero dejarme morir que ir a hacer esto y lo otro, porque tu fe se volvió un sentimiento, ya no es fe. Míralo, como es, me dijo esto y lo otro. No, eso es un sentimiento, no son fe. ¿Sabe cuando es fe uno no habla así? Uno espera. Uno espera. Cuando usted se va a comprar un coche nuevo no le cuenta a nadie. Usted llega con el coche nuevo. Y hay quienes dicen, no, si fue muy barato. Es que fue así, ¿cierto? Pero no lo cuentan. Entonces cuando su hijo, su hija, la situación sea así, no lo hable. No exprese esa negatividad, pero hay mucha gente posesiva. A mí me encanta el Barcelona. Yo no me enojo porque hablen del Madrid. ¿Sabe qué hacer? Yo me sé mejor los jugadores y la situación del Madrid que los mismos del Madrid. Cuando yo me siento a hablar con alguien que va por el Real Madrid, oye, qué bien que eres del Madrid, le digo, no, voy por Barcelona. Y una reacción, porque ni tiene ni idea qué pasa en el Barcelona. Puedes decir algo. Cuidado con eso. Da igual. Cuando somos cristianos tenemos que tener un cuidado con lo que hacemos, con nuestras reacciones. Si a usted le disgusta tanto, pues no hable con nadie que sea en Barcelona, pero es difícil. Yo le digo, ustedes todos y la mayoría en Miami son emigrantes de diferentes países. Todos quieren estar en Colombia, los venezolanos en Venezuela, los hondureños en Honduras, los guatemaltecos en Guatemala, los cubanos en Cuba. Váyanse. Es sencillo, hay que irse para allá, pero no se enojen, porque hay una realidad. Está mal la cuestión. Y van a generaciones para que cambie todo. Ponga su corazón en la tierra en donde está. Yo le voy a decir, si usted necesita un milagro de Dios para que venga su familia estará mañana aquí. Su familia va a estar mañana aquí. Su familia va a estar mañana aquí. Empiece a hacer una fe. Puede que la circunstancia esté mal ahora. Puede que Cuba esté fatal, Venezuela, Guatemala, Colombia, pero yo le voy a decir, Dios es más grande que Guatemala. Dios es más grande que Cuba. Dios es más grande que todo. Y si usted pone su fe activa y crea, sí que bien, mi hijo va a venir. Voy a empezar a averiguar trabajitos para que él trabaje. Voy a empezar a creer que mi hijo va a estar feliz, mis nietos. Yo sé que van a venir. ¿Sabe? No le ponga un tiempo a eso. Ponga la fe creativa en eso. Yo le digo, usted está unido al lugar en donde nació. Y en su corazón van a haber pensamientos de sentimiento. Van a haber cosas hermosas. Ame la tierra donde vivió, donde nació, pero no se haga un Dios de esa tierra. Las circunstancias son reales y aquí, si Dios le trajo, es porque va a vivir mejor, va a estar mejor. Ore por las personas que hay allí y ore para que las situaciones cambien. Yo creo que es lo mejor, pero no empecemos a ponerle sentimiento a esas cosas. ¿Ah? No sé si me entiende. Amén. No sé si me entiende. Mire, yo vivo en España, pero vengo de Suecia. En Suecia es riqueza, todo es limpio, es lo mejor. Estudios gratis. Le pueden cambiar el rostro y vale $25 al año.
Y estoy en España que se me cae una muela y toca para... hay que sacar las otras para venderlas, o un riñón para que me arreglen. Pero Dios me llevó allí, nunca me ha faltado nada, no me enfermé. Señor, yo no me voy a enfermar. Señor, esto va a ser así. Señor, esto es así. Y hago una fe creativa. Y aquí me encuentro con circunstancias como Elías, ¿no? Allí había una viuda y entonces él le dijo, trae. Entonces pensó que Dios lo conducía a una Isual. ¿Cómo Dios me lleva a donde esta viuda? Si fuera rica había sido mejor, pero Dios le condujo hacia una pobre viuda gentil. Ahora tal vez, porque hablo de la familia, porque hablo del dinero, porque hablo de cosas, le voy a decir, puede que a usted le disguste, pero esto es lo actual. Esto es actual en su pellejo, esto es actual en sus pensamientos, y yo quiero que sus pensamientos mueran y se sometan a la voluntad de Dios para que tu fe sea activada y puedas ver a tu familia y puedas sentirte contento en esta nación y anheles tu país, y cuando vayas de vacaciones a tu país te goces con tu familia, los ames más, porque no vas a poder cambiar nada en el país, solo Dios lo puede hacer. Amén. Amén, sin ofender a nadie, por favor. No estoy ofendiendo a nadie, pero quiero que pensemos de esa manera. Amén. Amén. Usted, si fuera Elías, imagínese lo que va a pasar. No hay comida, no hay nada. Y fuera de eso, me junto con una mujer allí. Me junto no a vivir, ¿no? Sino estoy con una mujer allí que adora a Baal. Tremendo, tremendo. Versículo 13 y 14. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. A ver, ella le dice que solo le alcanzaba para su hijo y para ella, y él le está diciendo que alcanza para los tres. Usted está pensando que es imposible tal vez por la situación que haya en el lugar, en el trabajo, en su país, pero Dios le está diciendo, la situación es posible, tú estás aquí, tu familia estará aquí si tú quieres y si ellos quieren. Aquí Dios le está diciendo a la viuda, si tú quieres creer, hazlo a través del profeta Elías. ¿Me comprende usted? Entre más prisa tenga usted, entre más sentimientos tenga usted, no verá la realidad. El enemigo le tapará la vista, le pondrá un velo y usted lo único que hará es ser negativo, enojón, enojona, y va a ir poniendo las cosas como en duda. ¿Sabe usted que la duda y la fe son enemigos como el aceite y el agua? Entonces, estoy hablando de sentimientos. Ahora usted empieza a decir, de razón que yo pensaba así, de razón que yo quería obligar a esta persona a esto, de razón que yo creía esto, de razón que yo me sentía así, porque eran sentimientos y la fe no es un sentimiento. La fe en Dios es que usted si tiene, sí, mi fe, que no es su fe, que es de Dios, por favor. La fe es en Dios, la fe se puso en ti, Dios puso su naturaleza en él, porque por fe creó todo lo que hay para ti. Y tú no eres dueño de nada, porque no crees que Dios lo hizo. Empieza a pensar, Génesis capítulo 1, léaselo todo. ¿Cómo así? Las flores son mías, tengo autoridad. No vaya donde el vecino a robarle las orquídeas, porque llega la policía, ¿no? Pero usted puede tener sus propias orquídeas, usted puede tener su propia casa. ¿Me comprende usted? En circunstancias difíciles es cuando Dios actúa fuertemente para convencerte de que su autoridad, querido amigo, y su poder lo está depositando en ti, para que crezcas y seas diferente. Lo que necesitáis, Dios lo va a traer muy pronto. Muy pronto. ¿Y qué será cuando lo tenga? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando Dios traiga a mis hijos? ¿Por qué hablo yo de esto? Porque nosotros en nuestro día a día, pregúntale a mi esposa, el 70% de la congregación tiene que traer a sus hijos o a sus familiares en España. Y para nosotros es una situación difícil. ¿Por qué? Porque ellos todo es sentimiento, todo el día están llamando, en las reuniones con el teléfono están whatsappeando para Honduras, para Ecuador. Entonces hemos puesto un cartel, prohibido los teléfonos. Porque solo están en emociones, en sentimiento, todo el día. Yo abro a veces el WhatsApp y te das cuenta cuando se están conectados, les mando un mensaje, por favor. Porque viven para ellos, no viven para ellos mismos, ni para Dios. Entonces el profeta, si hubiese pensado lo contrario, no le dijo, ve y haz como has dicho, pero hazme una tortilla. Pero le da unas especificaciones, porque la viuda no lo hacía de esta manera. Él no quería comer
una tarta inmunda. Él quería comer una tarta limpia, ¿sí o no? Y esa era la manera. Y le explica, le da, le dice cómo debe ser, ¿no? Y le dijo, tráemela y después será para ti, porque Jehová Dios de Israel, o sea, el Dios de todo el mundo, el Dios de la nación, el Dios poderoso, el que transforma todo, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque no había llovido 3 años. A ver si la viuda sabía quién fue el que tenía la culpa de que no lloviera. El mismo que le estaba hablando había orado para que no lloviera. Vaya problema. Usted a veces no ha estado con alguien que te ha creado una situación y Dios le dice, estate ahí, quédate ahí tranquilo. A mí me ha pasado muchas veces. Yo no pongo negatividad contra esa persona. Yo no pongo una mala mirada, porque son sentimientos. Yo pongo mi fe allí. Esa fe que es de Cristo, esa fe que ha sido implantada en mí. La fe tiene autoridad, la autoridad de Dios, y la fe tiene la confianza de Dios en mí. Yo tengo la confianza de Dios en mí, tengo la autoridad de Dios en mí, y ellas nutren la fe que Dios ha puesto en mí. Cuando yo leo la palabra, son los 3 factores que me hacen más que vencedor: la autoridad de Dios, el poder de Dios en mí, dado por Él, y la palabra de Dios, que la absorbo cada vez que la estoy leyendo para nutrir. Esos 3 componentes me van a hacer más que victoriosos. Amén. Amén. Vaya cosa. Ante las dificultades pueden aparecer los miedos, porque viene el miedo, y el miedo es un sentimiento. ¿Qué tal que no venga? ¿Qué tal que me quede sin trabajo? ¿Qué tal que no me vuelvan a notar? Miedo, 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 miedo. ¿Sabes que la gente se vuelve posesiva por miedo? Y el miedo es un sentimiento y produce inseguridad. Y el que tiene inseguridad duda de la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces el miedo es un enemigo de la fe, y así como la duda y los sentimientos de autocondenación vienen por medio del miedo, el miedo trae frustración y alejamiento de Dios. Estoy frustrado, chico, porque mis hijos no me hablan. Mudos no son, un día hablarán. ¿Es sí o no es? Yo creo que es así, ¿no? ¿Y? Espere, en Cristo. Miremos lo que, ante las dificultades pueden aparecer esos miedos. Veamos lo que ocurre en una persona, lo que ocurre en la vida. Ella esperaba lo peor, es decir, la muerte de ella y de su hijo. Estaba enfocada en lo poco que tenía. El temor nos roba la fuerza. El temor nos roba el entusiasmo. O sea, ese miedo nos roba, perdón, es el miedo, lo estoy leyendo mal. El miedo nos roba la fuerza, el miedo nos roba el entusiasmo y nos roba la confianza. El miedo nos aleja del poder de Dios. Puede que no te aleje de Dios, pero sí de su poder, sí de su autoridad, y entonces la fe queda estática y no se vuelve creativa, no se nutre, y entonces viene el problema para Dios porque hemos creado una montaña, una frontera allí. Amén. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo, o sea, el miedo es la certeza de que la catástrofe vendrá. El Señor quiere reemplazar el miedo por la fe en Él y en su poder y en su autoridad. Una frase muy usada por el Señor, la cita el profeta Elías: no tengas temor. La palabra correcta es no tengas miedo. No tengas miedo, dice. Le dijo no tengas miedo, le dijo a la viuda, no tengas temor. La fe es la certeza de que Dios hará. Mire usted, la fe que usted tiene es porque Dios va a actuar. Y va a actuar a su favor en el momento que cree que es correcto. Yo, por ejemplo, he pensado cuando Donald Trump iba a parar toda la inmigración. Yo tengo familia aquí, todos son legales, pero tengo sobrinos que quieren venir porque viven en otro país. Y que no vengan ahora porque hay un problema. Cuando cambie de presidente, ha hecho muchas cosas buenas, pero no que significa perfecto. Puede que cambie su manera de pensar y sea más fácil. A mí me pareció fatal lo que hizo Barack Obama el último día, la última semana.
abolió la ley de los pies secos y los pies mojados, que se llama, y el que le importaba, ¿no? Pero lo hizo. ¿Era bueno o malo? No lo sé, pero muchas familias quedan un poco tristes, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de política, me pareció incorrecto. Ahora viene este man, dice, la emigración debe ser... Bueno, ¿sabe? Seguro hay estadísticas de pueblos o culturas que están haciendo mal en los Estados Unidos y hay que proteger nuestro país. Y es el momento ahora de que Dios quiere proteger esta nación. Dejemos y tranquilicémonos, que Dios proteja esta nación, que su familia no va a ser desechada, porque Dios está pendiente de su familia y la está cuidando. Y en el momento que menos piense, ahora estamos como ahí, no ha llovido en toda la nación, hay lluvia, no hay comida, mis hijos no pueden venir, Barack Obama, Donald Trump, todo esto, yo le voy a decir, Dios le dijo a través de Elías a la mujer y te dice a ti a través de esta palabra, no te preocupes, que tú y tu familia alabarán a Jehová. Amén. Eso es más importante. ¿Amén? El Señor quiere reemplazar el miedo que tienes por la fe en Él. Así que no tengas miedo, no tengas miedo. Esta fue la primera palabra de Dios hacia la viuda a través del profeta. Y esta es una palabra para ti. No tengas miedo. No pongas sentimiento de fe, porque la fe no tiene sentimiento. La fe es la fe. La fe es la autoridad que Dios ha puesto en ti, es el poder que Él ha puesto en ti, es su confianza en ti. Son cosas tal vez que no entendemos, pero que son una realidad. Amén. 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 Aleluya. Por eso, la crisis actual le hacía sentir miedo a la mujer. ¿Y es correcto que sientas miedo? Sí, pero yo le voy a decir, usted desecha el miedo. Y en vez de miedo, diga, Señor, sé que tu voluntad es que la familia esté unida, es que yo prospere. Porque a los que creen en Dios todas las cosas les son para bien. Amén. Porque Dios es el Dios del oro y la plata. Mío es el oro y la plata. Y somos coherederos en Cristo de todo. Y el Dios está por la familia. Y aunque haya muchas interrupciones, aunque haya ahora lluvia, aunque esté seco en los Estados Unidos, vendrá la lluvia otra vez. Pero usted espere el momento. Por favor, esperemos, sea lo que sea la situación que sea. Amén. Amén. No tengas miedo. La fe implica avanzar en la palabra de Dios, aunque a veces suene ilógico. Para Elías era ilógico ir para allá. El causante de la lluvia era que se secó la lluvia. La mujer no sé si sabría, porque le hubiera dado un sartenazo seguro. Por culpa tuya no hay comida. Porque dejó de llover. ¿No? Entonces yo le digo, no tengas ese miedo. Ve, haz como yo he dicho, como Dios ha dicho, porque Él dijo, Dios dice. Él no dijo, yo digo, ¿cierto? Dijo, como Dios ha dicho. Dios ha dicho, Dios ha dicho y Dios te dice, cree, no dudes, no pongas sentimiento a tu creencia, porque entonces vendrá el miedo, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bien, Él dice, primero a mí, dijo el profeta. Aquí está representando a Dios, cree en mí primeramente, hazme caso a mí, obedéceme a mí, no a mí, no me vean a mí. Y él estaba representando a Dios allí, estaba diciendo, cree en Dios primero, tú primero cree en Dios, obedece a Dios, dale a Dios lo que le pertenece a Dios. El profeta estaba allí y estaba pidiendo algo, dame una parte a mí, dame una parte a mí, dame una parte a mí, no te la guardes. Dame una parte a mí y no escaseará ni la harina en la tinaja ni el aceite. Dale la parte que le pertenece a Dios y no escaseará nada, te lo aseguro. No escaseará nada, ni en tu economía, ni en tu familia. Amén. 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 Esto era una petición muy audaz y sería de parte del profeta. Él le pidió a esta viuda que estaba destituida por la ciudad, que primero le diera a él algo de su último bocado de comida. Era lo último. Usted aquí no tiene lo último, usted aquí trabaja. Usted no tiene lo último, usted está en una mejor situación. Pero su estado anímico tal vez es diferente. Hace unos minutos estaba hablando con mi hermana y mi madre, viven en otro país, no los veo años. Mi hermana me dijo,
¿a qué hora vas a predicar? Le decía, a tal hora. Y mi mamá, hola. Yo vi a mi mamá que nunca lo dice, no voy a contar mi situación familiar, pero mi mamá casi nunca quiere hablar conmigo desde que me convertí. Yo, a ver, voy a hablar con mi hijo. Yo, ¿ya habló con su hermano? Su hermano preferido, su hijo preferido no era yo, pero le dije, mi hermano anda muy ocupado. Hoy estuvimos como a 5 minutos de su casa. Y me llama, pero es mi hermano, él tiene un cariño por mí seguramente. Él me quiere y yo lo amo, es mi hermano, lloro por él. Pero yo no pongo ningún problema, la pasé muy bien, fui al Sawgrass Mall, encontré un perfume que está... no lo volvieron a fabricar para Europa y súper barato y así de grande. Fuera de eso, a mi esposa, bueno, pensé, la verdad que el pastor Joel tenía más recuerdos de ese perfume que mi propia esposa, porque ellos, cuando yo les dije hace muchos años que se había agotado, les dije que si miraban y el pastor Joel, la pastora María fueron a Navarro y me tenían una sorpresa, no me tenían un frasquito, habían una oferta y eran 2 frasquitos y yo feliz. Pero ahora he conseguido uno así de grande, así de grande, ¿cierto? Y ahora me lo eché. ¿No sienten el ¿Cómo olor? se llama, pastor? Perdón. Se llama Pierre Cardin, es un Blue Marine de Pierre Cardin. Wow. $25, pero así de grande. No. Es el más grande, 200 ml, ¿no? Y a mi mujer le gustaba, porque es que yo fumaba, entonces se mezclaba con el tabaco y olía rico según ella. Yo le digo, mira, ¿qué es esto? Y dice, no sé qué es. ¿Qué es eso? Y yo me sentí mal y le dije, sabes, chica, me siento mal, porque yo recuerdo lo que a ti te gustaba. Y dije, ¿cómo puede ser que el pastor se acordó? Ah, es que sí, le dije, claro, cuando ya lo vio ahí sí se acordó, ¿no? ¿Ves? También tenemos pequeños problemas. Ahora en la noche le voy a echar perfume en todo el cuerpo para que no se le olvide. No. Así que, mira, ¿sabes? Lo primero, dale a Dios, aunque sea de su último bocado. Esto parecía como la peor clase de recaudación de fondos que había. ¡Me van a quitar lo último que me queda! ¡Esos pastores solo quieren! Mire, si otras iglesias lo hagan, ¿a usted qué le importa? Aquí son como 6 vidas, saben lo que hay y lo que no hay. Así que por favor, no exageren. Los demás son los demás. No se meta en las familias de los demás ni en los problemas de los demás, que usted ya tiene suficientes. ¿Ah? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero él utilizaba a Elías. Utilizó a Elías para que dejara de llover y utilizará a Elías para que vuelva a caer agua. Dios te utilizó para llegar a ti, que no esté tu familia, y Dios te va a utilizar a ti para que tu familia esté aquí. Incomprensible. Pero sé feliz. Cuando los veas y los dejaste hace 5 años, están más guapos. Es que voy a Guatemala cada 3 meses para ver a mis hijos y no han crecido 1 centímetro. Claro, ¿cómo no va a crecer si los ve casi todos los días por internet? Si está allí a toda hora mandándoles pantalones y más. Deje que sus hijos crezcan, deje que les falte de verdad ropa, deje que lo extrañen de verdad, deje que lo vean como el Banco de Guatemala o de El Salvador. Porque a veces los hijos se comportan así porque no les dejamos que sean ellos y que me añoren, sino estamos atosigándolos con llamadas. Mejor lo llamo cada 1 mes. Y el hijo sabe que lo llama en 1 mes, pero habla 2 horas con él. Y lo poquito que le dices, ay chico, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no has venido por casa? Y ya le dijo todo. Bueno, eso es en Valencia, aquí no ocurre eso, ¿no? Amén. Esto muestra el poder el por qué Elías pudo hacer tal petición tan audaz, era porque Dios le dijo que él proveería una provisión sin final de comida para la viuda y su hijo y para Elías mismo, porque Dios es un Dios que da en sobreabundancia. Amén. Amén. No es que los mire solo a ustedes, es que allá no hay nadie, entonces tengo que mirar para allá. ¿Cierto? Aquí nos divertimos si es gratis, ¿cierto? Fíjense un poco. Él le pidió a la viuda que pusiera su confianza en la gran promesa que Dios le había dado. Puede que usted no entienda mucho de Dios, pero confíe cuando oye una prédica, cuando su pastor le dice, cada situación adversa debe ayudarnos a crecer. Si usted no pone fe,
la situación adversa lo destruye. Pero Dios utiliza las situaciones adversas para que usted crezca. Debido a que la confianza de Él, el poder de Él, la autoridad de Él está en ti. Y por eso debes leer la palabra, para alimentar la fe. Es muy interesante el lugar que la Biblia menciona, Serepta de Sidón, pues encierra un significado muy importante. El término Sidón significa caza, pesca, venado o carne de venado, es decir, un lugar de abundante fauna y flora, pero no había nada. Estaba seco. Puede que usted diga, los Estados Unidos, el país de los sueños, no hay nada. Mire, es momentáneo nomás, por favor. Esperen tiempo. Mi familia, Dios ha dicho que la familia sirva. Yo le digo a alguien que dijo, pero ustedes, y mi familia, ¿en dónde está? Yo le digo, nosotros tampoco tenemos a nuestros hijos sirviendo con nosotros. Están sirviendo en otra iglesia. Para que vengan cada domingo tienen que coger un avión 4 horas y llegar ahí sería como difícil. Ellos tienen su propia vida. Todos van a la misma congregación, qué envidia. Pero cuando estábamos nosotros iban a la nuestra y plantamos las iglesias con ellos, estaban sujetos a nosotros, no los veíamos crecer casi nunca. Ahora toman sus determinaciones, alaban a Dios, ahora son otras personas, tienen autoridad, tienen confianza en Dios. Ahora el Dios es su Dios. Ahora papá ya no es su Dios, ahora mamá no. Ahora somos héroes de ellos solamente. Amén. Pero usted sabe que los héroes todos están muertos, el Capitán América, Superman. Ahora son una peli. Así somos nosotros. No somos una peli, ellos nos aman. Pero ellos tienen su vida, nosotros tenemos nuestra vida. ¿Por qué hablo tanto así? Porque sé que donde hay inmigrantes pasa esto. ¿Ven? Sé que Dios va a cambiar y a transformar todas las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Así que en la tierra de leche y miel había pobreza, digámoslo así. Pero ahora, ¿necesitas algo? ¿Estás mirando? Sé que ya no sé qué algo, ¿no? Amén. Pero ahora por la sequía no había nada. A veces así pasa en nuestra vida. A veces por las situaciones no pasa nada. Ay, dirán, ¿y el pastor qué le está diciendo a ella? ¿La está avergonzando? No, es que pensé que habíamos quedado en algo y tengo que cortar. No, me dice, no siga hasta mañana por la mañana. Yo él dice, dale, ¿no? Amén. Y entramos en un proceso de Dios. De hecho, el nombre Serepta significa taller. O sea, Sidón, casa, fauna, tierra de venado. Y Serepta, taller. Taller de orfebre. Entonces, en el lugar y el tiempo en el que Dios moldea nuestro carácter como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él desea. Usted Dios lo está formando, a usted Dios lo está puliendo, a usted Dios lo está haciendo, preparándole para el día en que las promesas de Él van a cumplirse. No le ponga sentimiento a la fe. La fe en Dios no es un sentimiento. Ay, no voy a la iglesia porque no hay jóvenes. No voy a la iglesia porque no hay viejos. No voy a la iglesia porque no hay niños. Y otros, en esa iglesia hay unos niños que molestan, no voy. En esa iglesia hay muchos jóvenes que son terribles, yo no voy. Y otros dicen, en esa iglesia no hay muchos viejos. Y los viejos dicen, no hay más viejos. Madre mía, ¿qué es lo que está pasando? No le ponga sentimiento a las cosas de fe. Cree en Dios y serás transformado de otra manera. La fe en Dios siempre triunfará. Pero la fe en usted y en que sus hijos o que el Bank of America lo prospere no traerá ningún triunfo. La fe en Dios siempre triunfará. Primero, la fe es viva y eficaz porque Dios no miente. Segundo, la fe tiene enemigos. ¿O no los tiene? Cada situación adversa debe ayudarnos a crecer. Como tercero, o sea, bueno, bien, si hay una situación voy a crecer porque mi fe se pone activa más que cualquier momento. No hay tamaños de fe, hay actividad en la fe. Menos actividad, más actividad. Menos actividad, más actividad. A menos actividad, menos creatividad. A más actividad, más creatividad. Es una regla simple, ¿cierto que sí? A más ejercicio y menos comida, cuerpo hermoso. Eso es lo que dice la gente, ¿no? O sea, te pones diferente. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿es importante o no es importante ser como los demás? Pues mira el interior de las personas, no su exterior. Debemos cuidarnos, sí, cierto. Yo era súper delgado antes. Ahora pues soy diferente, para no decir más, ¿cierto? Antes parecía una guitarrita
por eso un oso fuerte. ¿Ves? Y estoy feliz. Y mi mujer me quiere. Mis hijos me dicen, papá, lo quiero mucho, pero cuídese. Hoy habló mi esposa con nuestro hijo menor. ¿Cómo está papá? Bien. Dile que no coma tanto porque yo sé cómo comen allá con los pastores y a dónde van a comer y todo eso. ¿Le dijiste algo? Ya te puedes imaginar lo que le diga. Yo le digo a tu papá que tenga cuidado con estas cosas. Que me llame a mí, le dije, a ver qué pasa. Versículo 15. Entonces, la fe en Dios siempre triunfará. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa, y muchos días. Usted haga como Dios le dice a través de su palabra, y entonces todo será solucionado. Espere al tiempo de Dios. Esto sucedió sin que lloviera. ¿Cómo sería lo que iba a suceder cuando llueva? Imagínese, usted puede cubrir ciertas necesidades a los suyos. Yo no estoy diciendo que usted no ayude a los suyos. No vayan a decir eso. No estoy en contra de la familia. Lo contrario, le estoy dando a usted las claves para que su familia sea unida. Le estoy dando la clave para que su dinero alcance. Le estoy dando la clave para que sea un buen administrador. Le estoy dando la clave para que tenga una fe que va a hacer un futuro feliz para sus generaciones. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es muy importante destacar que a pesar de todo, la viuda actuó en fe. Recordemos que era una mujer viuda con su pequeño hijo. Estaba en medio de una sequía terrible. Un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que tenía. Tú tal vez has estado por ahí que no vienes a la iglesia. Pones todo allí. ¡Buah! Tenemos gente que pone todas las días del trabajo. ¿Y para qué se puso ese horario? El estudio. ¿Y por qué no cogió un mejor tiempo? El cansancio. Venid a mí todos los cargados. Yo le digo, si tenemos... Ahora es cierto que hay que estudiar, trabajar. Pero una chica que estaba trabajando me dijo a su jefe, ¿puedo yo ir los jueves? Es que a mí me gusta cantar. A ensayar. Pero es que tengo que estar a las 8. Y me dijo, vaya. Y un día apareció el jefe por la iglesia. Y resulta que ella llegó tarde. ¿Cierto? Y preguntó, ¿en dónde está Jimena? No, Yasmín. ¿En dónde está Yasmín? Nadie sabía quién era ese hombre y se sentó a esperar y llegó ella y le digo, allá está tu jefe. Y le digo, ¿por qué sabes que es mi jefe? Le dije, porque dijo que era tu jefe. Y ya va siempre. Y la dejaron, imagínate. Y le pagan, fuera de eso, por ir a la reunión de oración y por ir al ensayo de la alabanza. Y una vez se sobrepasó el jefe de palabras y ella se fue. Fue a trabajar a otro lado y no venía ni a trabajar, ni a la alabanza. Estaba ahí. Y la llamaron. Me dijo, ¿qué hago? Le dijo, ve, pero pon las reglas claras. Y mira, Dios le quiere dar un mejor trabajo. Amén. Así que haz lo que Dios dijo que hagas. Amén. Comió ella su casa muchos días. Dios cumplió las promesas. Si leemos la Biblia podremos tener esa confianza de Dios que ella empezó a tener porque le creyó a Dios a través del profeta Elías. Usted debe creer a Dios a través de sus pastores. Usted debe creer a Dios a través de su palabra. ¿Me comprende usted? Como él y ella y su casa muchos días comieron, Dios cumplió la promesa. Pongámonos en pie hacia la viuda, su hijo y Elías. Y Dios lo usó como un canal de provisión y sus necesidades como resultado fueron satisfechas. Porque Dios una vez no le dio ¿por qué Dios no le dio de una vez un granero a la viuda? Yo siempre me he preguntado, por eso lo he escrito. Yo me quedé pensando, ¿por qué le da apenas eso? La vasija se vaciaba, se llenaba sola. La harina se iba acabando, volvía a crecer. ¿Y por qué no le daría un granero? Ay, Señor, ¿por qué no me ha dado la lotería si la estoy comprando? Yo le digo lo mismo a Joel, casi me gano la lotería allí, 170,000. ¿Y qué pasó? Le dije, no la compré. ¿Sí o no? Ahora no le estoy diciendo que vaya a comprar lotería, por favor. Ahora si se la gana ya, no se me olvide. ¿Cierto? Recuerden que Dios va a suplir toda necesidad. ¿Por qué Dios de una vez no le dio un granero lleno de alimentos y una tina llena de aceite al instante?
¿Por qué me puse yo a pensar? Sencillo, te lo diré. No fue solamente porque el intento de Dios era probarla, en ese tiempo lo hacía, pero aquí había sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué a veces no recibimos todo lo que creemos nosotros que debemos recibir? Porque Dios es un Dios sabio. Él no te tiene que probar porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Él no necesita probarte si le quieres o no, Él ya sabe que no le quieres, Él ya sabe si no lees. ¿Lees la Biblia? Sí, pastor, y luego no la lee nunca. Dios ya sabe. Y Dios le dice al pastor, y ya no lee mucho la Biblia, él no lee la Biblia. Supón que le hubiera dado un granero lleno de alimentos. Yo le voy a decir, ¿cuánto de ello quedaría al día siguiente? ¿Cuánto? Ella no se lo iba a comer, pero allí hay más gente. Había un pueblo completo. Y le aseguro que toda esa abundancia sería perdida, porque otros la robarían. Yo creo que hasta hubiesen matado al profeta, al hijo y a la viuda. Y por eso a veces no recibimos las cosas, porque si tuviéramos todo, de pronto nos alejamos de Dios. Porque si ahora que no lo tienes todo, ya escasamente lees, ya escasamente vienes, ya escasamente das algo, ¿cómo será si lo tuvieras todo? Por eso Dios es sabio y te evita problemas. La fidelidad de Dios es evidente cada día. Por eso la fe no es un sentimiento. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías. Y hoy en día Dios ha hablado a tu vida por medio de esta palabra a través de este pastor. No faltará nada en tu familia, no faltará nada en tu vida. Si necesitas sanidad, en el nombre de Jesús. Esta hermana se ha aguantado una hora completa ahora y no tiene las gafas puestas. ¿Le duele el ojo? Entonces péguese duro para que le duela, porque como se acostumbró ya a tener las gafas. ¿Ve? La fe creativa, hermana. La fe no es un sentimiento. Es que si me pongo las gafas me va a doler el ojo y estoy orando por ser sana. Por favor. No oremos entonces. Esta viuda no oró por más pan. Ella no era la única que estaba en la situación de sequía. Como ella habían otros. Pero Dios la eligió a ella y Dios te ha elegido a ti. A vosotros. A todos. Amén. Porque Él no miente. Esta sequía duró 3 años y medio. No importa lo que dure la situación que estás pasando, Dios está ahí. En la casa de la viuda, Elías estuvo 2 años aproximadamente, y cada mañana cuando ella llegaba a la cocina de su casa, encontraba aceite y harina. ¿Ah? ¿Cuántos morirían que no tenían alimento? No lo sé, pero seguro que murieron muchos de hambruna allí. Ay, que Dios tan malo. No, porque era un pueblo que adoraba a Baal. Si usted mezcla sus creencias, si usted mezcla sus sentimientos en el fútbol, en el trabajo, en el estudio, todo es primero que Dios. Cuando yo termine, le serviré a Dios. Cuando yo tenga dinero, daré los diezmos. Cuando usted lo que es un egoísta mentiroso y no tiene fe ni casi es creyente ya. Ay, qué pastor tan drástico. Es que yo he vivido su situación. Así, Dios te está hablando hoy. Cuando ella llegaba, qué bonito es llegar con la promesa, levantarme con la promesa. Allí estaba Dios cuidando de su siervo Elías, cuidando de la viuda, de su hijo. Significa que Elías obedeció y la viuda y el hijo fue. Cuando tú obedeces, tus hijos, tus generaciones serán bendecidos y no faltará nada. ¿Lo ha entendido? Amén. Amén. Cada día había un milagro de provisión. Y eso es lo que quiere Dios, que confiesen. No importa si hay sequía o si la economía del mundo se balancea de un lado a otro. Debemos mirar a Cristo, nuestro proveedor. Es Él quien nos cuida y sustenta. Caminemos en sus promesas, en sus principios. Demos a Dios el lugar que le corresponde. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Hoy hice una hora exacta. Me estoy volviendo a disminuir. ¿Es una hora? Una vez me propuse una hora, pero que me emociono tanto. Usted no se siente mal, ¿cierto? No mire los asientos vacíos, ¿sabe? Están los que necesitaban estar hoy.
Sabes que Elías pudo haber llamado a todo el pueblo y decirle, vengan acá, saquen los panes y la esa. No, Dios le dijo a esa viuda, Dios te ha llamado y a ti a que escuches esta palabra. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. El Señor te bendiga.